Buenas noches, hoy es viernes 07 de julio del 2023. Quiero expresarles una cordial bienvenida a un servicio más de Viernes en Familia. Y quiero saludar a todos los que se han conectado, a las familias que se van a conectar y que están conectando a este servicio. Quiero que me acompañen a hacer una oración. Vamos a agradecerle al Señor por tan magnífico privilegio de permitirme ser una vez más instrumento para que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos dispense lo que Él ha dispuesto para la sana edificación de cada uno de los que Él nos ha permitido escuchar este servicio. Amado Señor, te queremos agradecer en esta mañana, en esta noche, por permitirnos hoy estar aquí delante de ti, Señor. Quiero colocar delante de ti todas estas familias que se están conectando, Señor, y que aún se van a conectar después a este servicio de Viernes en Familia, Señor. Te bendecimos, Dios, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que dentro de tu propósito, a esta hora, Señor, tú has permitido, Señor, que esto se hiciera porque tu palabra dice desde antes de la fundación del mundo ya nos había visto lo que íbamos a hacer, Señor. Quiero agradecerle, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y quiero pedirle para que seas tú, Señor, trayendo, Señor, la convicción, amado Espíritu Santo, a cada familia que se va a conectar y están escuchando este servicio, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Padre. Te bendecimos, Dios, te glorificamos y te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que el Señor ha colocado en mi corazón lo he llamado ser violentos. La base bíblica se encuentra en Mateo 11:12, que dice, desde los días de, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí Jesús se estaba refiriendo al reino de los cielos. No estaba hablando de la tierra, estaba hablando del reino de los cielos. Y que quienes tenían que arrebatarlo. Solo los violentos lo podían arrebatar, digo. Solo los violentos lo arrebatan. Entonces, desde el momento que Juan el Bautista comenzó su ministerio, provocó una fuerte reacción por la seguridad y firmeza con la que les predicaba. Provocó que fuera decapitado como el primer mártir del Nuevo Testamento. Pero quiero que vayamos al libro de Josué 6 del 1 al 6. Y allí miramos el contexto de un juez llamado Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del rey del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. En el 6 dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. A causa de esta situación tan desesperada, claman al Señor y Él los escucha. Y en el versículo 12, 13, 14 nos dice,
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esa fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Visita el ángel del Señor a Gedeón y cómo es lo primero que ve el ángel en Gedeón. Vamos a mirar aquí 4 puntos. El primero dice, ¿cómo se dirige el Señor a Gedeón? Varón esforzado y valiente. ¿Qué mira Dios en nosotros? En el verso 13, Él le reclama al Señor, ¿dónde está el Dios de los hebreos? ¿Por qué no suceden estas cosas? En el verso 14, el Señor se queda mirándolo. ¿Y qué le dice qué le dice? Con esa valentía que me estás reclamando, levántate y salva a Israel. ¿No te envío yo? En los versículos 14 y 15 empieza a sacar disculpas. Dice que es pobre, la tribu más pequeña, es el menor entre todos sus hermanos. ¿Por qué traje este texto al tema? Ya que lo primero que ve Dios en nosotros es nuestra valentía y nos dice que somos varones esforzados y valientes. ¿Por qué Dios no nos ve desde nuestra perspectiva, sino desde su perspectiva? Y ahora más si Cristo está en nosotros. ¿Cómo nos vemos nosotros? Dios quiere que nos veamos al menos desde nuestra fecundación, porque allí, en medio de millones de espermas, fuimos los más competentes. El Dios que visitó a Gedeón en aquella situación tan desesperante es el mismo Dios que hoy camina con nosotros. Este es el Espíritu Santo que nos habita y consuela. No necesitamos buscarlo porque Él está en nosotros. Vamos a ver a Mateo otra vez a la cita inicial que dice que desde que vino Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué ve Dios en sus escogidos? Debilidades, flaquezas. No. Por eso el Señor dice en su palabra que sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Eso mismo nos sucede hoy a nosotros. Cuando pasamos por situaciones difíciles, ¿qué le decimos al Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué hablo sobre esto? Porque a mí me pasó. Lo he vivido. Yo también le reclamé al Señor y estaba en deuda aún con Dios, porque en aquellos tiempos nosotros hacíamos pactos y no había podido cumplirlos. Pero en medio de esa situación, Dios ya me había mostrado que los recursos cuando vienen de Él se multiplican y me dijo, paga ese voto. Yo no sabía cómo, pero Él tenía el recurso. Y cuando lo pagué, pude ver lo que dice la palabra, que abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunde. Vuelvo a reiterar, cuando habla de violencia, no es violencia aquí, esto es en el espíritu, violentos para creer, violentos en el carácter para obedecer, violentos para orar, para vigilar, para adorar. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 3:15 y 16? Dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío
no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Fríos o calientes, Dios no quiere términos medios. Somos o no somos. Él nos quiere en una sola pieza. La palabra de Dios en primera de Pedro 5, del 8 al 10, nos dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice que todos los que hemos creído estamos pasando esta situación. Esto nos muestra que vamos bien. Dios nos habla de la perseverancia, pero ¿qué es perseverancia? Es permanecer en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Aquí Dios nos habla sobre la paciencia de los santos. ¿Qué significa que tenemos que ser pacientes para esperar en el momento de Dios, no en el momento de nosotros? Y eso lo dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Pero esto no viene de nosotros, sino que es un don de parte de Dios para ser violentos, para arrebatar el reino para Dios. ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio. Quiero que miremos otro versículo donde dice la palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ¿cómo traemos esas bendiciones a nosotros? Desatándolas. En Mateo 16:19 nos habla, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero con las llaves nos abrió el reino para que desatemos las bendiciones y declaremos la palabra y atemos todo lo que se opone al propósito de Dios. Desde la posición de donde estamos sentados con Cristo, porque dice que todo lo que desatemos en el reino espiritual será desatado en el reino natural. Nuestra lucha es en el reino espiritual, por eso dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, en donde en las regiones celestes. Efesios 6:12 es la cita que acabamos de leer. Dios nos ha dado, Dios nos ha dado de todo un arsenal en el reino espiritual. Pero, ¿dónde se encuentra ese arsenal? Ese arsenal se llama Jesucristo, con el cual tenemos que revestirnos de poder, como nos dice Efesios 6:13 al 17. O sea, la armadura de Dios. Vamos a 2 Corintios 10, del 4 al 6. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es declarando la palabra de Dios. La primera lucha es que tenemos es en la mente contra este viejo hombre, contra uno mismo, para derribar las fortalezas
los argumentos, la altivez que se levanta en este viejo hombre, ese pensamiento del viejo hombre, lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Aquí vemos la lucha que yo lidio todos los días contra esa naturaleza humana y el reino espiritual. Entre más permanezca yo en Cristo y sus palabras permanezcan en mí, este viejo hombre va siendo desalojado. Vamos a ver otro versículo que se encuentra en Romanos 7, 24 al 25, donde Pablo nos habla, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En este verso miramos que todos estamos luchando contra la vieja naturaleza del pecado y la nueva naturaleza que es en Cristo. Pero lo más precioso es que ahora no estamos solos y ya tenemos la victoria por fe, gracia y amor. ¿Qué nos enseña el Señor en 2 Timoteo 1:7? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero, ¿qué sucede? Dios conoce nuestras debilidades. Por esto nos ha dado un espíritu de poder, pero nos ha dado amor. El amor que es el más importante porque el amor es Dios. Dios es amor. Y para poder utilizar ese poder, no necesitamos utilizarlo con amor para no hacer daño. Y el dominio propio para dominar esta naturaleza, estos instintos, estas costumbres, pero con el Espíritu de Dios y el amor de Dios y el poder y dominio de nosotros mismos. Para concluir, quiero explicar un poco el pasaje base que leímos en Mateo 11:12. Aquí se está refiriendo Jesús que desde Juan el Bautista el reino empezó a sufrir violencia. ¿Con qué violencia? ¿Con qué violencia se levantaron los sacerdotes de la época, los escribas y los fariseos? Fue tanta la violencia que lo mataron sin pruebas reales, sino con mentiras. Y de allí para acá, con todos los apóstoles, con Pablo. Vemos la violencia que el mundo ejerce contra el reino espiritual, contra Jesucristo, porque Él es el reino, Jesucristo es el reino. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para arrebatar ese reino y hacer que el mundo lo conozca? ¿Sí estamos predicando el evangelio del reino? ¿Y cómo? ¿Con qué fuerza lo estamos haciendo? Cuando el Señor nos ha llamado aquí para cumplir con una asignación, ¿cómo le estamos respondiendo? Tal vez con evasivas. Allí no podemos mandar a otros. Nosotros Dios nos ha dado una asignación para que nosotros la llevemos a cabo y no echarnos a morir así como lo hizo Elías. Pero cuando Elías se echó a morir y se quejó, ¿qué pasó? ¿Qué le respondió el Señor? Tengo un remanente que no se ha rendido a los placeres de este mundo. Pero lo más precioso en cuanto a la situación o a las debilidades que como hijos de Dios pasamos, es que cuando le declaramos al Señor nuestras debilidades y las reconocemos delante de Él, allí es cuando Dios puede hacer su voluntad en nosotros. Porque si miramos lo que dice la palabra, lo que dice Pablo al Señor, donde le dice que 3 veces le pidió a Dios en oración que quitara aquella situación que estaba pasando. ¿Qué le respondió el Señor? En 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia,
porque en sus debilidades es donde se perfecciona mi poder. ¿Y qué le continúa diciendo Pablo? Ahora más bien me gozo en mis debilidades para que en mí se perfeccione el poder de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? En medio de esta situación que tenemos que darles gracias al Señor por todo, y allí es donde Pablo puede decir en Romanos 8:28 que todo lo que nos sucede es para bien. Esto a los que, conforme a su voluntad, son llamados. Reconocer nuestras debilidades, así como lo hizo Moisés, Gedeón y Pablo a través de estas situaciones que estaban pasando. Esto es ser violentos en el reino espiritual, porque no es fácil en medio de la crisis gozarnos y dejar que se haga la voluntad de Dios. No es fácil. Entonces, pero necesitamos dejar que se haga la voluntad de aquel en el cual permanecemos. Esto es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bueno, entonces quiero agradecerles por la amabilidad de poder escuchar este mensaje que el Señor ha colocado en mí. Quiero agradecerle al Señor por cada uno de los que se han conectado y se van a conectar, Señor. Padre, quiero darte gracias y quiero agradecerte por el magnífico privilegio que me das de poder, Señor, hoy entregar esta palabra, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú eres el que imparte esta palabra y tú eres el que va a traer esa convicción a cada persona que va a escuchar esta palabra conforme a tu voluntad, Señor. Y te pido para que se cumpla tu propósito, Señor, en cada uno de los que van a escuchar esta palabra, en los que lo estén escuchando, en los que la van a escuchar también, Padre. Y te pido para que seas, Señor, tú obrando en sus corazones, obrando, Señor, que Cristo sea creciendo cada día en sus corazones para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Padre. Te doy muchas gracias porque tu palabra dice, Señor, que la vida eterna es que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, Señor, y a Jesucristo al que tú enviaste, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de poder, de que tú quieres, Señor, que tú le ha placido, Señor, que te conozcamos cada día más, Señor. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. Y yo sé que es el anhelo de tu corazón también, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Señor. Te bendecimos, Padre, te glorificamos, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, y te damos toda la honra, la gloria, la majestad, el poder y la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno de ser exaltado y ser glorificado, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos la honra y la gloria y la majestad. Amén y amén.